Entonces esto sería en sus manos, la segunda parte. Y 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Notemos aquí, hermanos, la última expresión, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué evidencias tenía Pablo de que la palabra de Dios estaba actuando en ellos? Bueno, tenía algunas. En el capítulo 1, versículo 7, dice que ellos habían sido ejemplo, los de Tesalónica, habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Eran ejemplos los creyentes. ¿Saben que Macedonia y Acaya eran las dos regiones grandes de lo que actualmente es Asia, Grecia y otros países? Macedonia está muy al norte, al noreste, y luego Acaya es lo que se conoce como Corinto, y eso es Acaya. Entonces, en toda esa región eran conocidos los tesalonicenses y eran un ejemplo para los otros hermanos. Ahora, por el contexto era un buen ejemplo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 1, dice que ellos mismos, están hablando aquí, dice, no solo los de Macedonia y de Acaya, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la conversión de ellos no fue solamente de que se convirtieron de los ídolos a Dios. No queda solamente ahí. No queda solamente en que se convirtieron al Señor, sino que el propósito de la conversión es para servir al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, si los tesalonicenses no estaban sirviendo al Señor, no se estaba cumpliendo el propósito por el cual ellos se habían convertido. La situación en Tesalónica, en el tiempo de Pablo, antes y después, era una situación muy parecida a la nuestra. Este era uno de los puertos principales del mar Egeo, en la segunda ciudad, y sigue siendo la segunda ciudad en importancia de Grecia. Y ellos, como puerto que era, llegaban una confluencia de ideas de Asia, de África, de distintos lugares. Y junto con estas ideas llegaban filosofías y llegaban religiones que encontraban en estos lugares adeptos. El pueblo de Tesalónica era un pueblo muy creyente. Ellos creían en todas las deidades que habían llegado y que continuaban llegando. Entre ellos, las principales deidades eran algunas que venían de Egipto, religiones de misterios, donde en estas cosas tampoco no faltaba el desenfreno y la licencia sexual. Esto era parte de la cultura griega de aquel entonces. Entonces, estos eran los que se habían convertido. Y cuando habla el apóstol de los ídolos a Dios, nos está diciendo además que la mayoría de quienes se convirtieron en Tesalónica no eran necesariamente judíos, sino que eran gentiles. Eran gentiles que habían sido adeptos al judaísmo, pero sin aceptar todos los requisitos, por los cuales eran considerados como los temerosos de Dios que nos describe Lucas en el libro de Hechos. Entonces esta gente había tenido como trasfondo una práctica idolátrica, una práctica supersticiosa a ídolos. Y otra de las cosas a considerar aquí es que la moralidad
no iba por el mismo carril de la religión. Usted podía ser un inmoral, pero ser muy religioso. ¿Por qué? Porque la moralidad era más bien definida por la filosofía, es decir, por las ideas imperantes en la época. La moralidad la imponía la sociedad. Si la sociedad consideraba que algo era malo, era malo. Si la sociedad consideraba que algo era bueno, eso era bueno. Pero, siendo bueno o siendo malo, no tenía nada que ver con su vida de adoración. Entonces, este era el trasfondo del cual algunos tesalonicenses habían sido rescatados. Vemos en esto una similitud con nuestros días, donde muchas veces se divorcia la moralidad de la religión. Y no importa que sea un sinvergüenza o un canalla, pero va a misa, va a la iglesia. Entonces, como que van por caminos que son paralelos, digámoslo así, o diferentes, pero no importa. Basta con que lleves tu ofrenda, que enciendas un cirio o que te reces una Ave María y ya con eso estamos al otro lado. La moralidad y la religión en el judaísmo iban juntas. Y en el cristianismo se unen todavía más. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí en el que la palabra de Dios dice, la cual actúa en vosotros los creyentes, tenía más que sobradas evidencias para decir esto. No era algo de que él lo había dicho solo para caer bien. El apóstol no tenía esa costumbre. Realmente, algunos griegos, como los corintios, consideraban de que la palabra que decía Pablo era dura. ¿Cómo es que actuó entonces en ellos la palabra de Dios? ¿Cómo es que esta palabra puede actuar también en nosotros hoy día? Y no convertirnos en esos paganos que hoy vemos por doquier. Porque pagano es todo aquel que no adora al Dios verdadero. Y como decía Chesterton, cuando un hombre no cree en Dios, cree en cualquier cosa. ¿Cómo es entonces que nosotros oímos al Señor? Hablamos mucho de que gustamos de la palabra de Dios. Hablamos mucho de que oímos la palabra de Dios. Pero ¿cómo la oímos? Para que tengamos este resultado de que la palabra de Dios obre en nosotros, actúe en nosotros. Debemos oírla con expectación. Debemos estar expectantes. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, decía el salmista. Nuestra oración debiera ser, Señor, espero que hables. Oh, Señor, espero que me hables. Esa debiera ser nuestra oración, porque Dios todavía habla hoy. Dios todavía habla hoy. Hay por ahí circulando una idea de que algunos reciben una palabra fresca de Dios. Ah, Dios me dijo en esta mañana, hermano, que le dijera tal y cual cosa. Esa es una palabra fresca de Dios. Déjame decirte que la palabra fresca de Dios, tú las encuentras en las Escrituras, porque ella es siempre fresca. La palabra de Dios es siempre fresca y pertinente. Y nuestra oración debe ser, Señor, háblame por medio de tu palabra. ¿Qué me vas a hablar, Señor? Con esa actitud debemos ir a las Escrituras para que ella actúe en nosotros.
Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo hace la palabra de Dios, porque es viva, porque es fresca, porque es eficaz. ¿Cómo entonces debemos oír la palabra del Señor? Debemos oírla con hambre. Con hambre. Señor, necesito que hables. Oh Señor, necesito que me hables. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No podemos vivir sin alimentarnos. Se dice que un hombre puede estar sin comer hasta 40 días. Después de eso hay daño irreversible en su cuerpo. Sin alimentar nuestras almas, nuestro espíritu languidece. No podemos estar así. Es una condición de anormalidad. Es una condición que refleja una enfermedad en la cual enflaquecemos y nos ponemos raquíticos, débiles. Debemos tener y experimentar hambre por la palabra de Dios. Como el profeta Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel ahí en el capítulo 3, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Y el profeta dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. La misma experiencia tuvo Juan en el Apocalipsis. Tenemos esa experiencia nosotros. Comemos las palabras del Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y fueron un deleite para mí. ¿Tienes apetito por la palabra de Dios? ¿O solo lo que quiere es la palabra endulzante del mundo? ¿O la grasa inmunda del diablo? ¿O los caramelos de la satisfacción personal? ¿Qué es lo que queremos? ¿Entretención y comida chatarra? ¿Pan y circo? ¿Eso es lo que queremos? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Podemos crecer solo por medio de la palabra de Dios. Y si no tenemos la suficiente hambre, debemos clamar al Señor por misericordia. Señor, estoy enfermo. ¿Qué enfermedad es esta que no me quiero alimentar? ¿Por qué? ¿Por qué no siento hambre de ti? ¿Por qué no siento hambre de tu palabra? Ten misericordia de mí y sana mi alma enferma. Desead como niños recién nacidos. ¿Cómo desea un niño recién nacido su leche? ¿Acaso a alguna madre se le ocurre, mira niñito, te voy a dar papa a las 6, a las 12, a las 6 y a las 12? Y no me pidas en otra hora porque no hay. La internarían en un manicomio. Está loca esta señora. ¿Cómo se le ocurre? No, libre demanda. Y el niño está ahí. ¡Ay, este niño es hambriento! Dice. Desead como niños recién nacidos. ¿Cómo deseas la palabra del Señor? ¿Cómo la anhela tu alma? Debemos oír la palabra del Señor con atención. No solamente con expectación, no solamente con hambre, sino que también con atención. Nuestra oración debe ser, Señor,
te oiré hablar. Te oiré hablar. Escuchar con atención, adorando al Señor, no es un monólogo, es un diálogo. Mientras escuchamos la palabra del Señor, Él nos habla a nosotros y nosotros respondemos. Hay un diálogo entre la palabra y tu corazón, entre la palabra y tu mente. Hay un diálogo ahí. ¿Estás atento o te distraes fácilmente? O peor todavía, ¿buscas en qué distraerte? Hermano, es lamentable, pero algunos cuando escuchan algo que no les gusta, inmediatamente su mente lo rechaza. Y como no quieren parecer irreverentes, buscan entretenerse en su mente. ¿Cómo? Hojeando la Biblia. Mire qué piadoso. No está prestando atención al sermón, no está prestando atención al mensaje, está hojeando la Biblia. No le interesa porque algo no le gustó. O te pones a pensar en qué vas a hacer más adelante. Uy, tengo que hacer tantas cosas. Todos tenemos que hacer muchas cosas. Pero parte de la adoración consiste en escuchar con atención. No te engañes pensando que estás adorando al Señor, sino estás atendiendo a su palabra. Pues esta no respuesta ya es una respuesta. Es el rechazo de la palabra de tu amante Padre Celestial, pues no estás escuchando. La confesión de Westminster dice, escuchar la palabra conscientemente es un acto de adoración. Deuteronomio capítulo 32, los versículos 46 y 47, Moisés se está despidiendo del pueblo y él les dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras, porque todas estas palabras Jehová las ha dicho. Apliquen vuestro corazón a estas cosas, porque no es cosa vana, dice, es vuestra vida. Es vuestra vida. Ahí se te va la vida. Aférrate a la palabra de Dios. No solamente entonces vamos a escuchar con expectación, vamos a escuchar con hambre, vamos a escuchar con atención, también vamos a escuchar con fe. Nuestra oración también debiera ser, Señor, te creo cuando hablas. Nuestra fe es débil, claro que sí, es débil. Pero como el Padre atribulado clamó, así también clamamos nosotros. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. En otro lugar podemos leer, hay algo difícil para Dios. Cuando entra la duda en este sentido, es porque no te has detenido a reflexionar en el Dios que adoramos. Celebro a los artesanos cuando con cualquier objeto hacen cosas maravillosas. Un carpintero, un herrero, un ebanista, un orfebre. Qué cosas hermosas hacen, fruto de su talento, de su habilidad, de su creación, de su ingenio. Pero ellos necesitan materia prima. Nuestro Dios no necesita nada para hacer algo bello y hermoso. Él crea de la nada. Ese es nuestro Dios. Y cuando Él nos dice, es como que nos diga sonriendo, ¿acaso hay algo difícil para mí? No, no hay nada difícil. Nada es imposible para Dios. Aún el corazón más duro puede ser quebrantado por la palabra del Señor.
Aún la situación más difícil y conflictiva no es nada ante la presencia de este pacificador que envió a su Hijo del cielo a la tierra a hacer la paz. Nada hay imposible para Dios. Por eso que podemos orar con tranquilidad y con certeza: Señor, te creo cuando tú hablas. Te creo cuando tú hablas, no solamente cuando me das promesas, sino también cuando me muestras mi pecado y me dices que debo volverme a ti. Te creo, Señor, perdóname, me arrepiento y me vuelvo a ti. La predicación, hermanos, es un acto de fe. Y oír la predicación también es un acto de fe. ¿Ocurrirán ambas cosas sin oposición? ¿Qué crees tú? Aquellos que han preparado alguna vez una meditación o una predicación saben de oposición, pero detenerse a oír también, porque hay alguien que se opone. ¿Quién es el primero en oponerse a que se predica y que se oiga la palabra de Dios? ¿Quién cree usted que se opone a esto? Leamos juntos Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, los versículos 5 al 15. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. ¿Estás oyendo? Pueden ser de estos. Los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. No es solamente el oír, es recibirla como palabra de Dios y creer en ella. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Tal vez tú has avanzado un poco más y escuchas la palabra y te gozas en el Señor y hay alegría en tu corazón y sientes esa bendita calidez que viene de escuchar la palabra de Dios y te gozas en ella. Pero cuídate de que no seas de estos pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No te contentes con solo sentir gozo. No te contentes con que solo tu corazón arda de gozo y de alegría cuando escuchas la palabra de Dios. Que tus raíces crezcan y solamente crecerán cuando se nutran de la savia divina de la palabra de Dios. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cuántos conocemos así? Sin fruto.
No se saben qué son. ¿Qué árbol es este? No tengo idea. Nunca le he visto fruto. No sé. En cambio, cuando un árbol tiene fruto, podemos ser muy ignorantes, pero sabemos diferenciar, ¿verdad? Un espino de una manzana. Tienen fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No es un fruto este año y un fruto el próximo. No, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O como lo dice el Salmo 1, aquellos que se detienen en la palabra de Dios, dice que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces debemos escuchar la palabra del Señor con fe. Señor, te creo cuando hablas. Finalmente, debemos escuchar con obediencia. Nuestra oración debiera ser, Señor, cuando hables, te obedeceré. Si nosotros vemos en el pasaje de que estamos considerando, el capítulo 2, versículo 13 de 1 de Tesalonicenses, hay una progresión aquí. Porque ellos oyeron la palabra. Ellos recibieron la palabra. Ellos aceptaron la palabra. Y luego ellos obedecieron la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Actuó la palabra en los creyentes. Oír la palabra, recibirla, aceptarla, obedecerla, para que la palabra de Dios entonces, ahora, actúe en nosotros, los creyentes. ¿Cuál es la consecuencia de cuando la palabra de Dios actúa en los creyentes? Mira, no importa el medio en el cual esté circunscrito el creyente. No importa las densas nubes de oscuridad y de tinieblas que le rodeen. No importa el fango hediondo de la corrupción del lugar donde él se encuentre. No, porque la palabra de Dios va a actuar en ese creyente que ha oído, que ha recibido, que ha aceptado, que ha obedecido la palabra de Dios. Decía Calvino, la predicación del Evangelio cobra vida cuando cuando no se le dice a los hombres simplemente lo que es correcto, sino que se les interpela a través de la exhortación y se les convoca al banquillo de juicio de Dios para que no puedan descansar en sus errores. Mi labor no es entretenerte. Mi labor no es sobarte la espalda y decirte que estás bien. No, esa no es mi labor. Mi labor es incomodarte. Incomodarte en el nombre del Señor para que podamos juntos salir del error y no permanecer en él, menos solazarnos en el error. No, sino que podamos salir de él. Pero esto solamente va a ser posible cuando actúe en nosotros la palabra de Dios. Veamos algunas consecuencias de esto. Aquí mismo en el capítulo 4,
El capítulo 4 comienza con una frase muy descriptiva, muy propia del apóstol. Dice, por lo demás, hermanos. Esta misma frase la va a encontrar en Romanos capítulo 12, versículo 1, y la va a encontrar también en Efesios capítulo 4, versículo 1, cuando Pablo ya ha dejado la explicación doctrinal y ahora presta su atención, se enfoca en las cosas como prácticas de la vida diaria. Y así lo vemos aquí en el 4:1. Entre el versículo 1 y el versículo 8, la preocupación del apóstol con estos tesalonicenses, amados hermanos, que eran un ejemplo para las demás iglesias. Sin embargo, la preocupación de él es por su santificación. ¿Habrá cambiado la prioridad de Dios para la iglesia en el siglo XXI? ¿Será que Dios ahora no está tan interesado en la santificación de su pueblo, sino que en que su pueblo vivan felices, que tengan en abundancia y que no padezcan necesidades de ningún tipo? ¿Será esa ahora la prioridad de Dios para la iglesia del siglo XXI? Hermanos, sigue siendo palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hermanos, lo están haciendo bien. Bueno, abunden en eso más todavía. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuántas veces nos escuchamos? O nosotros mismos decimos, ay, es que yo no sé cuál sea la voluntad de Dios. No seamos mojigato. Está claramente establecida cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación. Veamos a qué Pablo hace referencia con esto. Porque podemos pensar, bueno, nuestra santificación, entonces voy a ir a la iglesia todos los días y voy a estar ahí con los hermanos. Veamos de qué habla. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra griega usada aquí es una palabra que tiene actualidad hoy día, es porneia. Y esto tiene un significado mucho más amplio que fornicación. Es inmoralidad sexual. Una palabra horrible. Pero ¿por qué le dice Pablo esto a los tesalonicenses? Si eran tan buenos hermanos. Si eran un ejemplo para las otras iglesias. Pero los hermanos en Tesalónica estaban en un medio en el cual la normalidad no era agradable a Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, inmoralidad sexual. En estos días de pandemia, uno de los negocios que más ha florecido es el negocio de la pornografía. Y es triste decirlo, y es vergonzoso reconocerlo, que los creyentes no estamos ajenos a ella. Detrás de muchos quiebres en matrimonios, detrás de muchas insatisfacciones en hombres como en mujeres,
se esconde este maldito vicio de la pornografía. Y es tan horrendo cómo ha penetrado en iglesias que algunos hasta tienen la idea de que, mira, es algo que puede ayudar en nuestro matrimonio. No, hermanos. La voluntad de Dios para nuestras vidas es la santificación. Y claramente comienza con un llamado de atención a no conformarse a las reglas del mundo, a no conformarse a sus costumbres, a no claudicar ante nuestras pasiones y deseos, sino que hacerle fiel a Dios. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Todo este contexto habla de inmoralidad sexual. Y es curioso que en el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Tristemente y vergonzosamente, en algunas congregaciones también se dan estas cosas. No debemos olvidarnos, hermanos, que tenemos una naturaleza pecaminosa y que muchas veces, al no prestar oído a la palabra de Dios, prestamos oído al mundo. Y que la tentación de Satanás está ahí a la mano. En cierta oportunidad trabajaba entregando agua soda. Y uno de los clientes era un pastor. Y resulta que después voy sabiendo de que este pastor, en realidad la que era su esposa, no era su esposa, sino que ellos estaban en otra iglesia y que ahí se conocieron. Y ellos entendieron que la voluntad de Dios era que ellos estuvieran juntos y que él dejara a su esposa y que ella dejara a su esposo. Y hay mucha gente engañada así. Y lo peor es que las iglesias consienten en esto y lo admiten en su seno. Y de esa manera, hermano, ¿acaso el nombre del Señor Jesucristo es engrandecido? ¿Es glorificado por estas vidas impías? En ningún caso. Pero esto se da en congregaciones. Entonces es una advertencia para nosotros. Porque no nos vamos a escandalizar, a abrir los ojos y decir, pero ¿cómo pueden ser tan impíos? Hermanos, esa misma maldad habita en ti y en mí. Y si no nos cuidamos, si nuestros ojos no están puestos en Jesús, si nuestros oídos no están prestos a escuchar su voz, el peligro está ahí a la puerta. El versículo 7 nos dice claramente, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. ¿Cómo actúa la palabra de Dios en el creyente?
anhelando y deseando la santificación. Si tú no la anhelas, querido amigo, pide a Dios que tenga misericordia de ti. Porque el camino por el que vas no es un camino que está alumbrado por la luz del cielo, sino que está entenebrecido por las profundidades del infierno. Demóstenes, un filósofo griego, mire lo que él decía, era la normalidad en el mundo griego, en el mundo en el cual estaban nuestros hermanos de Tesalónica. Él decía, tenemos amantes para el placer, concubinas para nuestras necesidades corporales diarias, pero tenemos esposas para que produzcan hijos legítimos y sirvan como guardianas confiables de nuestros hogares. ¡Qué bonito! La vida de muchos en el mundo es semejante. Y a veces estas cosas se meten en las congregaciones por hombres y mujeres faltos de la gracia de Dios. Algunos irregenerados que han entrado a las iglesias camufladamente, pero algunos creyentes débiles, inestables, flacuchentos, porque no se alimentan de la palabra de Dios, caen fácilmente en el error de los inicuos y son arrastrados por ellos. Mire cómo lo dice en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, los versículos 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, querido hermano, ten cuidado con lo que miras por el espejo retrovisor. Cuando vas a pagar en el supermercado, no te detengas ante las revistas que te exhiben ahí. Muchas veces es preferible apagar el televisor o cambiar de canal o mirar para otro lado. Ah, es que yo soy adulto y ya tengo una mente formada. Yo tengo criterio. Sí, eso mismo te dice Satanás y te felicita porque eres un adulto con criterio, pero estás llenando tu mente de inmundicia. Y una imagen en tu mente no va a salir tan fácil. Pueden pasar años y ahí estará estorbándote. Querida hermana, cuidado con tus emociones. Cuidado. El hombre que te presta atención, el hombre que te escucha, el hombre que muestra más interés que tu esposo, no es un regalo del cielo, es un enviado de Satanás para hacerte tropezar. No juegues con la fantasía del hombre ideal, porque el hombre soñado no existe. Más vale que despiertes de tu sueño y le pidas a Dios
para que puedas amar al esposo que está a tu lado. Cuando vivimos en pureza, nosotros tenemos el control del cuerpo. Pero cuando nosotros vivimos en impureza, perdemos el control. ¿Es esto lo único que nos dice? ¿Esto es lo único que nos habla de cuando la palabra de Dios obra en nosotros? Hay otros aspectos más. Algunos los tocamos el domingo pasado, pero en esto podemos aprovechar ahora rápidamente de tocar los temas que siguen. Pero acerca del amor fraternal, versículo 9 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermanos, qué bueno que nos amemos. Abundemos en ello más todavía. No nos conformemos, hasta aquí llegamos. No, hay mucho más. No tenéis necesidad de que os escriba acerca del amor fraternal. Qué iglesia preciosa esta. Que así sea la nuestra. Oro al Señor que así sea nuestra iglesia. Una iglesia donde se abunda en amor. Pero no ese amor de palabras, sino que ese amor que se demuestra en hechos concretos. Si recibimos, hermanos, el amor, porque sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Dios nos ama? Claro que sí, Él nos ama. Dios es infinito, su amor es infinito. Y cuando el amor infinito de Dios llega, toca, inunda nuestras vidas finitas, ¿qué es lo que pasa? El amor se desborda y le llega al prójimo. Llega el que está al lado y el que está más allá, porque es el amor infinito de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice en Romanos 5:5. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, no solamente los de Tesalónica, los de Filipos también, los de Berea, todos ellos conocieron del amor de los tesalonicenses. Fue tanto que cuando él estuvo preso, también le enviaron ofrendas a estos hermanos. Ellos fueron los que quisieron colaborar para la hambruna de los hermanos en Judea. Versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Todas estas cosas son evidentes en el creyente, en el cual está actuando la palabra de Dios. Lutero decía, Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. Y el apóstol Pablo, hablando a Tito en el capítulo 3, versículo 8, él les dice, palabra fiel es esta. Recuerden, a Tito lo dejó como pastor ahí en Creta. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La palabra de Dios actúa en el creyente. Si no te estás apartando para Dios, si no gozas y anhelas una vida de santidad, es porque la palabra de Dios no está actuando en ti.
Porque o no la estás oyendo, o no le estás prestando atención, o no la estás recibiendo, o no la estás obedeciendo. La falla no está en la palabra. Prueba de ello es que la palabra permanece para siempre. Y un día será la palabra la que te juzgue. Y por la cual serás juzgado. Que Dios nos dé corazones anhelantes por su palabra. No solo de oírla, sino de obedecerla. Para la gloria de Dios. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.